Soy Neider Vaquero, me apasionan las ciencias de la salud y en el anterior video hablamos sobre los reguladores del ciclo celular, ¿cierto? Y hablamos de que la ADN polimerasa replica el ácido desoxirribonucleico en la fase S del ciclo celular, ¿cierto? En el día de hoy vamos a mirar la replicación del ADN, ¿cierto? Cómo se replica este ADN y el más central de la biología molecular, ¿cierto? Bueno, resulta ser que tenemos que entender primero la estructura de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Entonces, un ácido nucleico, ¿cierto? O un nucleótido también, ¿cierto? Un nucleótido, ¿cierto? Se compone de un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada, ¿cierto? Según el ácido nucleico, pues las bases nitrogenadas cambian y también los azúcares, ¿cierto? Que son pentosas, tanto la desoxirribosa como la ribosa, ¿cierto? En el caso del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Él tiene un grupo fosfato, una pentosa que es una desoxirribosa y una desoxirribosa es una pentosa. ¿Y qué es una pentosa? Es un hidrato de carbono. ¿Y qué es un hidrato de carbono? Es un azúcar con 5 átomos de carbono, ya eso es. Y el ácido desoxirribonucleico tiene cuatro bases nitrogenadas, como se puede ver, que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿no? Y es de tipo helicoidal, ¿cierto? A diferencia del ácido ribonucleico, que tiene solamente una hebra, ¿cierto? Y el ácido desoxirribonucleico tiene dos hebras, ¿cierto? Y el ácido ribonucleico tiene un grupo fosfato, una pentosa que es ribosa, ¿cierto? Adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿cierto? Entonces resulta ser que la pirimidina, timina, se reemplaza por el uracilo, ¿cierto? Por el uracilo en el ácido ribonucleico, ¿cierto? Eso es lo que los diferencia y también las pentosas, los azúcares, ¿cierto? Y hay dos purinas, ¿no? ¿Cierto? Como la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la timina y la citosina. Entonces, resulta ser que para la replicación del ácido desoxirribonucleico se tienen que dar varios procesos, ¿no? Como lo que son la replicación del ácido desoxirribonucleico es semiconservativa, ¿cierto? La replicación es también bidireccional, ¿cierto? Y el sentido de la replicación del ácido desoxirribonucleico es sentido 5' a 3', ¿cierto? Y también el ADN tiene un enlace fosfodiéster, ¿cierto? Y resulta ser que el ácido desoxirribonucleico parental o el ADN parental, ¿cierto? ¿Qué pasa si se desenrolla este ácido desoxirribonucleico parental? Pues se va a formar una horquilla de replicación, ¿cierto? Que esta horquilla de replicación es importante para la replicación del ácido desoxirribonucleico o el ADN, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y resulta ser que para que se dé esta duplicación del ácido desoxirribonucleico tienen que haber varias enzimas, ¿no? Como las que encontramos las polimerasas. Las polimerasas son enzimas, ¿cierto? Son ADN polimerasas que se encargan de replicar el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Y estas polimerasas se encargan de la polimerización del ADN, ¿cierto? Pasan los monómeros y se convierten a polímeros, ¿cierto? La polimerización, pero ¿de qué? De la desoxirribosa nucleótido, ¿cierto? Y resulta ser que estos polímeros, la polimerasa tanto uno 2 y 3 pues contribuyen a la replicación del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y resulta ser que la ADN polimerasa tipo 1, ¿cierto? Tiene una enzima llamada hexonucleasa. ¿Y qué es lo que hace la enzima llamada hexonucleasa? Rompe el enlace fosfodiéster, ¿sí? En la sección 3', 5', ¿cierto? Ya que lo que pasa es que cuando se replica el ácido desoxirribonucleico, si se replica este ácido desoxirribonucleico y el ácido desoxirribonucleico polimerasa, lo que van a hacer es insertar los nucleótidos correctos en esta secuencia de ADN. Y si se inserta un nucleótido que no es correcto, la exonucleasa se va a encargar de romper este enlace de fosfodiéster, ¿cierto? Sacando este nucleótido errado de la secuencia del ADN. Eso es lo que van a hacer estas enzimas, ¿cierto? Y como dije, la ADN polimerasa 1 contiene la enzima exonucleasa. La más abundante es la ADN polimerasa número 3. Es la más abundante. Bueno, hay otra que es la ADN primasa, ¿cierto?
Esta enzima interviene en la síntesis, ¿cierto? En la síntesis del ARN primer, ¿cierto? O el cebador. El ARN primer o cebador es un fragmento, ¿cierto? Es una fracción del ácido ribonucleico, ¿cierto? Que contribuye pues para la replicación del ADN, ¿no? ¿Cierto? Y resulta ser que también hay otra enzima que se llama la ADN helicasa, ¿cierto? Esta enzima se encarga de romper el enlace, el puente hidrógeno, ¿cierto? ¿El puente hidrógeno de qué? Del ácido desoxirribonucleico parental o progenitor. Y al romper este puente hidrógeno del ácido desoxirribonucleico parental o progenitor, se va a generar la horquilla de replicación, ¿cierto? Que es importante pues para la replicación del ADN como ya se dijo, ¿no? Y resulta ser, bueno, ahí se puede ilustrar lo que acaba de decir. El ADN parental se desarrolla y se genera la horquilla de replicación, ¿no? Y resulta ser que las proteínas de fijación, ¿cierto? Hay unas proteínas de fijación del ADN, ¿cierto? Que son importantes para la estabilidad del ácido desoxirribonucleico del ADN, ¿cierto? Aparte de esto, hay otras enzimas que se llaman las topoisomerasas que son importantes para el enrollamiento, ¿cierto? Para el superenrollamiento y el desenrollamiento del ADN, ¿cierto? Y estas topoisomerasas pueden ser de tipo 1 a 4, hay varias, ¿cierto? ¿Qué pasa si el superenrollamiento por las topoisomerasas es positivo, ¿cierto? Que va a ir en dirección de las manecillas del reloj. Y si el superenrollamiento por las topoisomerasas es negativo, ¿cierto? Si el superenrollamiento es negativo, va a ir en contra de las manecillas del reloj. ¿Y esto qué quiere decir? Que el superenrollamiento sea negativo y vaya en contra de las manecillas del reloj. Que cuando el superenrollamiento sea negativo, vaya en contra de las manecillas del reloj, el ácido desoxirribonucleico se va a separar, ¿sí? Y se va a poder realizar tanto la replicación como la transcripción. De tal manera que las ADN topoisomerasas, ¿cierto? Estas enzimas son importantes para la replicación y la transcripción, ¿cierto? Bueno, y posterior síntesis de proteínas, ¿no? Ahora, resulta ser que bueno, en la replicación, la ADN polimerasa se encarga de replicar el ADN, ¿no? ¿Y qué pasa si hay una codificación errada de las ADN polimerasas? Se va a generar una enfermedad llamada síndrome de Werner que se caracteriza por un envejecimiento prematuro y riesgo de desarrollar cáncer, ¿cierto? Y resulta ser que para la transcripción, en la transcripción, ¿sí? El ADN pasa a ARN, a ácido ribonucleico, por el ácido ribonucleico polimerasa, ¿cierto? Ella se encarga de pasar el ácido desoxirribonucleico al ácido ribonucleico. Como tal, eso es la replicación y la transcripción, ¿cierto? Ahora resulta ser que para la transducción, ¿cierto? Aquí está el ácido ribonucleico, ¿cierto? Mensajero. Y este ácido ribonucleico mensajero, ¿por qué se llama así? Bueno, resulta ser que el ácido ribonucleico mensajero es un mensajero entre el núcleo celular, ¿cierto? Y el citoplasma de la célula, ¿cierto? Y bueno, ¿qué pasa si resulta ser que el ácido ribonucleico mensajero tiene el codón, ¿cierto? Y el codón contiene trinucleótidos. ¿Y qué carajo son tres nucleótidos? Un nucleótido, como dije anteriormente, es la unión de una base nitrogenada, un fosfato y un azúcar, ¿cierto? Y bueno, de este ácido ribonucleico mensajero, de este codón, ¿cierto? El codón del ácido ribonucleico son tres nucleótidos, ¿cierto? Se va a unir el ácido ribonucleico de transferencia, ¿cierto? Y este ácido ribonucleico de transferencia se va a encargar de transportar el aminoácido adecuado y va a unir ese anticodón del ácido ribonucleico de transferencia a el codón del ácido ribonucleico mensajero, permitiendo hacer así la síntesis de proteínas. Pero hay alguien que lee aquí este trinucleótido, este codón del ácido ribonucleico mensajero. ¿Y quién es el encargado? Resulta ser que es el ribosoma. El ribosoma, él se pone a leer este codón del ácido ribonucleico mensajero, este trinucleótido, ¿cierto? Este trinucleótido. Y de tal manera que el ácido ribonucleico de transferencia transporta el aminoácido, ¿cierto? Él es el que le ayuda a transportar el aminoácido y el ribosoma después posteriormente se encarga de sintetizar las proteínas,
¿cierto? Y como sabemos, las proteínas, ¿sí? Se componen de aminoácidos, ¿cierto? Y los aminoácidos están unidos por un enlace peptídico. Bueno, espero que haya sido entendible. Y después de eso, resulta ser que conjuntamente la síntesis del ácido desoxirribonucleico y la replicación del ácido desoxirribonucleico se da conjuntamente con la síntesis de las proteínas histonas y la replicación de las proteínas histonas, ¿cierto? Y aquí podemos ver una imagen de un plasmido que es un ADN bacteriano de una célula procariota, ¿cierto? De una bacteria y se puede utilizar que sea, bueno, que CAB, ¿no? CAB es cromosoma artificial bacteriano y el cromosoma artificial bacteriano se puede utilizar para generar un clon del ácido desoxirribonucleico. Y prácticamente eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Y denle like y suscríbanse y gracias.